Hola a todos, soy David López de digitalrealforyou.com. Hoy os traigo este vídeo de cómo vamos a editar las fotografías que hemos tomado con la Fujifilm X100. Os recuerdo que la Fujifilm X100 no es una cámara reflex, realmente podríamos meterla dentro del grupo de cámaras compactas, ya que no tiene una óptica siquiera intercambiable, aunque lleva un sensor de tamaño APS-C. Este sensor es del mismo tamaño que el sensor que tiene una cámara reflex. Os recuerdo que esta cámara es una cámara algo especial por su aspecto retro. La óptica es una óptica fija de 35 milímetros con un diafragma f2, es la máxima apertura del diafragma. Y quiero añadir este vídeo que vamos a tratar de cómo vamos a trabajar el formato RAW, que en este caso la extensión es .RAW de la Fuji, para que veáis el potencial que tiene una cámara de estas condiciones que pueda tomar fotografías en formato RAW. Ya os digo, al fin y al cabo, la voy a meter dentro del grupo de cámaras compactas, aunque no es una cámara compacta como tal, pero no tiene el precio de una cámara compacta, ni da la calidad, desde mi punto de vista, de una cámara compacta. Pero bueno, no es una cámara sin espejo, ya que no tiene óptica intercambiable, y tampoco es una cámara reflex, puesto que no es una cámara reflex. Pues bien, he importado básicamente 5 fotografías, que son fotografías que he realizado estos días, que he estado utilizando la cámara. Y bueno, entre ellas nos vamos a centrar en la edición de un par de ellas. Bien, esta primera fotografía está sin retocar, o sea, todavía no le he hecho nada a esta imagen. Es una fotografía que está un poquito plana, hay que tocar un poco la exposición y vamos a ver con Lightroom qué opciones tenemos. A Lightroom hemos tenido que aplicarle una actualización. Bueno, yo tenía la versión 3.0 de Lightroom, aún no me he pasado a la versión 4, ya que todavía no creo que esté muy depurado y hay algunos aspectos de Lightroom 4 que van un poco lentos y que sobre todo en la gestión de formato RAW, en la exportación de formato RAW, es algo más lento la versión 4 que la versión 3. Bueno, en este caso ya os digo, he tenido que instalar un pequeño parche para que me leyera el Lightroom la extensión de la X100, el formato RAW de la X100. Normalmente este tipo de extensiones no lleva ningún cargo adicional, son actualizaciones de cámara RAW que saca Adobe puntualmente y en el cual van incluyendo modelos más recientes. La pega es que ahora mismo está la versión cámara RAW 7.0 y no sirve ni para todas las versiones del sistema operativo ni para todas las versiones de productos de Adobe. Es decir, con un Photoshop CS5 en un principio no es compatible la versión 7.1 de cámara RAW, y si tenemos una versión yo en este caso trabajo con Macintosh, si tenemos una versión antigua del sistema operativo de Macintosh tampoco va a soportar la actualización última de cámara RAW. Bueno, vamos a trabajar directamente sobre la imagen. Lo primero de todo es ajustar la exposición. Como veis, la imagen está algo plana, está algo gris, las partes que tenemos aquí en la pared, que son partes que realmente están pintadas, son paredes de hormigón, se ven muy oscuras. Lo primero de todo es ajustar la exposición. Tenemos que ver que no perdemos información de zonas, pero que tampoco las sombras las dejamos muy negras. No tenemos que perder información en las altas luces ni en las bajas luces. Aquí arriba a la derecha podéis ver el histograma, que básicamente la parte de la izquierda es la parte de negros y la parte de la derecha es la parte de luces altas. Contra más tengamos el histograma a la derecha más elevado es que tenemos luces más altas, si lo tenemos más elevado a la izquierda es que tenemos luces más bajas. Es decir, si veis que yo bajo los tonos, veis cómo se apiña toda a la izquierda, y si subo mucho los tonos, veis cómo se apiña toda a la derecha. Lo ideal es tener algo medio, o sea, no tenerlo ni muy alto ni muy bajo en todos sus aspectos. Pero bueno, esto lo vamos a ajustar en función a cómo a nosotros nos guste más la imagen. No hay tampoco que obsesionarse con el histograma. Pues bien, yo lo que suelo fijarme sobre todo es que en el sujeto, en diferentes partes del sujeto, haya partes que tienen un buen negro y partes que son blancas pero que no tienen una pérdida de información. Es decir, en este caso serían las partes que veis de pelo más claro. No quiero que estas partes pierdan información, pero tampoco quiero que la parte del labio, la parte de la boca, tengan mucho ruido, tengan una exposición que sea falsa. Por ello, bueno, yo creo que una exposición más o menos de este estilo estará bien. Como veis, hemos tocado la exposición en un más 1,65. Hemos retocado bastante la exposición. Si esto lo quisiéramos hacer sobre una fotografía en JPG,
no podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo, pero no podríamos hacerlo con esta calidad. Perderíamos muchísima información porque el JPG no guarda tanta información como el formato RAW. Entonces, en las partes que en un principio son partes muy oscuras, partes que están muy empastadas con tonos oscuros o con tonos claros, el archivo no guarda tanta información, entonces luego no podemos extraer información de donde no la hay realmente. Bien, una vez tocada la exposición, yo suelo tocar el contraste. Le voy a dar un poquito de contraste a la fotografía, tampoco mucho para que las zonas que son en negro se vayan mucho al negro, pero que bueno, en este caso le voy a acabar metiendo bastante. Vale, yo creo que con un 90, tal vez un poco menos. Bueno, yo creo que casi está bien. Y después, por último, los negros. Al tocar los negros debemos de llevar cuidado porque lo que hacemos es la parte esta de negros que tenemos a la izquierda la subimos. Realmente podemos contrastar demasiado la imagen, perder mucha información en los negros. En cuanto vais a ver que según lo tocamos un poco, toda la parte de la sombra que veis en la zona de arbustos se nos va. Es decir, perdemos casi toda la parte que hay información. La parte del ojo, veis como todas las partes que están más en sombra se tienden a oscurecer. Lo ideal en este tipo de retoques es conseguir un equilibrio perfecto. Y bueno, yo creo que algo así estaría bien. Pues bien, hemos dejado el negro en 11. Ahora vamos al enfoque, al detalle. En la aplicación de detalle tenéis aquí un pequeño puntero, que con este puntero lo que podéis hacer es marcar, sacar una muestra, una ampliación de la parte sobre la que queréis trabajar, la parte que queréis previsualizar. Yo os recomiendo, yo por lo menos suelo hacerlo así, siempre es centrarme en los ojos. O sea, siempre que nos fijemos en un sujeto, pues en este caso que es Hugo, o en otro tipo de una persona, o un familiar, un amigo, una novia, una pareja, siempre lo ideal es captar el ojo, porque es la parte donde nuestra mirada siempre se va a centrar más. Al subir el enfoque, lo que hace Lightroom es granular, por así decirlo, la imagen, para que consiga diferenciar los bordes, los contornos, los colores. Si nos pasamos al tocar la herramienta de enfoque, podemos tener una fotografía muy granulada y nos va a dar un efecto diferente a la imagen. Yo creo que aquí, en este caso, le vamos a meter pájaros. En este caso le vamos a meter aproximadamente un 30. Y en el detalle, si lo subimos o lo bajamos, lo que vamos a hacer es hacer más fuerte el granulado, marcarlo más. En este caso, bueno, lo vamos a dejar como estaba, que eran 25. Bien, después del enfoque, corrección de lentes, en principio no vamos a tocarlo. Y efectos, lo que vamos a hacer es aplicar un pequeño sombreado sobre las esquinas. Pero antes de ello, yo siempre quiero reencuadrar la imagen. Casi todas las ocasiones, cuando hacemos una fotografía, en muchos casos no, pero en otros casos sí, no pensamos mucho en el encuadre. Hacemos muchas veces la fotografía, es un momento puntual, tenemos mucha prisa por captar ese momento y hacemos la fotografía con el encuadre que en el momento nos parece más acertado. Pero siempre que dudéis en un encuadre, siempre yo os recomiendo que el encuadre sea más angular. ¿Por qué? Porque luego siempre podemos recortar. Si hacéis un encuadre muy atrevido, es posible que después no tenga solución, no podamos reencuadrarlo. En este caso, perfectamente podremos reencuadrarlo. Dejé el sujeto muy en el centro, aunque si os fijáis, lo que es la mirada, lo que es el rostro de Hugo, está en una línea de 1/3, por lo cual hemos medio respetado la regla de los tercios. Pero como en otros vídeos, en otras ocasiones os he dicho, siempre lo ideal de un encuadre es que si el sujeto está mirando hacia una posición, dejemos más aire en esa posición. Os voy a poner dos ejemplos. Mirad, si por ejemplo en este caso encuadramos a Hugo, tal que así, vais a ver que parece como que se nos agotase el encuadre, aunque bueno, está en una posición que es algo abstracta y no está andando ni corriendo hacia un sitio, y bueno, tampoco sería un mal encuadre, pero yo creo que es más acertado un encuadre en el lado derecho, como este. Deja más hueco en el lado derecho y no nos da la sensación de que lo hayamos captado por los pelos. Pues bien, una vez encuadrada la imagen, retocada de tonos y demás, vamos a aplicar lo que os comentaba, que es un pequeño viñeteado, que lo que hacemos es oscurecer un poquito los bordes. En esto damos un poquito más de relevancia al sujeto, un poquito más de fuerza sobre el sujeto. Pues bien, esto ha sido un retoque básico en Lightroom.
En casos diferentes que queréis hacer otro tipo de cosas, en este caso al ser Hugo, no vamos a estilizar la piel, no vamos a difuminarla, ni a mejorar el efecto del iris, ni nada más, ya que realmente ese tipo de efectos en una piel, en una superficie muy uniforme, sí que obtiene buenos resultados, pero claro, en estos casos no los obtiene. Ahora vamos a probar con una fotografía en blanco y negro, ya que en muchas de las últimas fotocríticas que habéis enviado vuestras fotografías a digitalred4u.com para las fotocríticas, durante unas semanas he estado viendo que los blanco y negro estaban un poco apagados, tenían poca fuerza, tenían poco contraste. Como veis en esta imagen, realmente yo casi dejaría en los mismos tonos de contraste, de saturación y demás, los dejaría tanto en color como en blanco y negro. Pero habitualmente suelo encontrar blancos y negros con este aspecto. Son blanco y negros que apenas están editados, no están apenas trabajados. Como podéis ver, es una fotografía que realmente casi todos los tonos de negro son grises. No hay ni negros ni blancos, es casi todo gris. Entonces esto, tocando el contraste, lo vamos a solucionar. Como veis, va ganando la fotografía más fuerza, como más profundidad, hasta el punto de que si lo dejamos aproximadamente en 80, que es como lo teníamos en color, tenemos partes que son partes completamente blancas y tenemos partes negras. Incluso en el blanco y negro podemos tocar un poquito los negros, aunque en color no los hayamos tocado más, pero en blanco y negro siempre nos va a dar un poquito más de fuerza a la fotografía. Pues bien, básicamente esto ha sido todo sobre el retoque de una fotografía de la Fujifilm X100. Es una cámara que, bueno, los que hayáis visto la review ya os he dicho que es una cámara que me ha gustado bastante. Es una buena cámara, sobre todo como una cámara compacta, pequeña, con un aspecto retro. Y bien, espero que os haya gustado todo el mundo de la Fujifilm X100. Y recordaros que os podéis suscribir en digitalred4u.com, en el cuadro que tenéis superior a la izquierda. Os invito a que enviéis vuestras fotografías para las siguientes fotocríticas. En las próximas semanas tendré alguna sorpresa para vosotros de las fotocríticas, a los que me enviáis fotografías para las fotocríticas y para los top 5. Y también me gustaría que os suscribierais aquí en YouTube. Somos ya casi 1000 suscriptores en YouTube y cada vez vamos siendo más y más. Y si queréis enteraros los primeros en cuanto suba algún vídeo, en cuanto haya alguna novedad, os recomiendo que os suscribáis en YouTube al canal de digitalred4u.com. También os podéis seguir en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook es facebook.com/digitalred4u y en Twitter es @digitalred4u. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo. Nos vemos en digitalred4u.com. Soy David López. Hasta la vista.